Pennywise vs Vecna. ¿Quién podría ganar en una pelea? Una entidad cósmica versus el monstruo psíquico más fuerte desde Freddy Krueger. Cada uno es como un dios en su propio universo. Vecna en Hawkins, donde las luces parpadean cuando algo viene por ti desde otra dimensión, y Pennywise en Derry, el pueblo donde el que muere ahí no muere en realidad. Comenta aquí abajo quién crees que ganará. Te leo mientras comenzamos. En Hawkins, varios niños han sido secuestrados sin dejar rastro. El ejército contempla la posibilidad de que la superarma humana, Jane Hopper, mejor conocida como Eleven, podría estar detrás de las desapariciones. Desde que los eventos de Hawkins se hicieron imposibles de ocultar, los portales, los monstruos, las desapariciones, el gobierno de los Estados Unidos activó el proyecto Scarlet. El proyecto está enfocado en buscar anomalías paranormales, estudiarlas y controlarlas, para posteriormente realizar pruebas y así usarlas como arma. Una noche, en la base militar donde investigaban los extraños sucesos, un monstruo emergió desde un portal, acabando con toda la armada. Era Vecna. Después de eliminar al ejército y llevarse unos cuantos niños más, el villano desapareció tras cruzar de nuevo el portal hacia la otra dimensión. Los militares, tras esta terrible derrota, comenzaron a buscar alternativas para vencer a aquel monstruo que acabó con todas sus fuerzas. Es ahí donde la mayor general Kay recordaría que, unos 25 años atrás, cuando aún era una teniente coronel, su general al mando, el general Francis Shaw, fue enviado a un pueblo para buscar un arma que podría utilizar para acabar con la Guerra Fría. Buscando entre los archivos, dio por fin con la información. El pueblo en cuestión es Derry, en Maine, pero los archivos están incompletos. No hay una conclusión sobre la operación ni información adicional. Decide entonces llevar una parte de su operativa bajo el proyecto Scarlet a ese pueblo para dar con el arma que podría acabar con Vecna e Eleven. Lo que los militares aún no sabían, porque los archivos estaban incompletos, es que Derry no es un simple pueblo. Todo, el aire, las sombras, las personas, el clima, los barquitos de papel flotando sobre el agua, todo es parte de un ser que lleva siglos viviendo en las cloacas. Derry es Pennywise y Pennywise es Derry. El equipo encargado de ir a la base militar de Derry usa las máquinas y la tecnología que también usan en Hawkins. Se envían reportes constantes como parte de la investigación que están haciendo, pero ese movimiento, ese ruido humano y tecnológico, llamó la atención del Mind Flayer hacia Derry. Cuando el Mind Flayer detecta esa energía antigua en Derry, sabe que no es del Upside Down, no es humana, no es psíquica, es más antigua, mucho más profunda. Es peligrosa y también una posible oportunidad. Siguiendo esa señal, un portal se abre en la torre de agua de Derry. Del portal surgió una figura delgada, deforme, con la piel quemada pero viscosa, ojos blancos y dedos largos. Vecna se planta en el pueblo y el Mind Flayer proyecta su sombra como una inmensa criatura con forma de araña que se deja ver entre los relámpagos. Al atravesar el portal junto con un par de Demogorgons, contrario a lo que suele suceder, ocurre algo curioso. El pueblo los observa sin expresión alguna. Toda la gente parece un mismo ser mirándolos al mismo tiempo. Derry los analiza con curiosidad. Si el video te está gustando, dale like y hypéalo si tienes la opción. Hagamos que estos videos lleguen a más personas. Mientras tanto, el ejército continúa instalando antenas, bases y sensores para intentar capturar a Pennywise, estudiarlo y quizá usarlo como arma contra Vecna. Así es el gobierno de los Estados Unidos, siempre tratando de controlar todo, pero esta vez no servirá de nada, no pueden controlar a un dios. Investigando a profundidad el pueblo, se dan cuenta que eso vive en las alcantarillas, así que deciden entrar a buscarlo. Todo parece normal, cuando cosas extrañas comienzan a suceder. Primero escuchan una risa burlona, leve, como si alguien contara un chiste para sí mismo. Un globo rojo aparece detrás de los soldados y se separan. Unos ven a sus seres queridos persiguiéndolos con una sonrisa extraña. A otros, el tío Sam los recluta para su ejército. Finalmente el payaso aparece ante aquellos que aún quedan. Los ojos amarillos titilan en la oscuridad. Una sonrisa malévola se acerca con movimientos antinaturales. ¿Qué hace un payaso en las alcantarillas?
Es lo último que escucha la doctora Kay por el transmisor. Vecna se estremece ante ese vulgar despliegue de poder. Cierra los ojos y trata de averiguar de qué se trata cuanto antes. Pennywise lo nota y por un momento se siente invadido. Esto no se parece en nada a lo que hizo Dick Halloran en su momento. Esto va un poco más allá, pero no demasiado. Vecna se cree invisible, pero Pennywise lo mira directo a los ojos y tuerce la cabeza. ¿Es esto un visitante? Vecna no habla. Observa detenidamente al payaso que tiene enfrente. Sabe que eso no es humano. No es como Eleven ni como él. El Mind Flayer se siente inquieto. Busca ser precavido, pero el poder que tiene enfrente lo atrae. Lo quiere para él. Las luces explotan y Pennywise ríe sutilmente, desapareciendo en sombras. Las alcantarillas emanan algo. Un par de Demogorgons van a investigar primero, pero estos no regresan. Vecna entonces se acerca físicamente a donde siente aquel poder. La oscuridad es densa, casi palpable. En ese momento los militares alertan a todos. Los sensores indican que ambos poderes se encuentran en el mismo lugar, así que un par de escuadrones se adentran en las alcantarillas. Mientras ellos van, Vecna mira frente a él un par de ojos amarillos que lo observan desde dentro. Las paredes de las alcantarillas comienzan a deformarse, pareciendo cada vez más el interior de una cueva. Hola, Henry, estás muy lejos de casa, dijo una voz burlona que retumbaba por todos lados. ¿Qué clase de impresionante criatura eres?, preguntó Vecna con sincera curiosidad. Puedo sentir tu miedo, Henry, ese puro y delicioso miedo que te acompaña. Suenan gritos en las alcantarillas y solo algunos soldados llegan al lugar donde Vecna y Pennywise charlaban. Vecna no quiere interrupciones, necesita toda su atención en eso que tiene enfrente. No puede bajar la guardia ni dejar pasar esta oportunidad. Rápidamente levanta la mano y los soldados a su alrededor flotan. Sus ojos se blanquean y sus huesos se rompen. Un vulgar despliegue de poder y vuelven a estar solos. Pennywise ni se inmuta. Interesante poder. Me pregunto cuál será su sabor. Retumbó la voz en las alcantarillas. Del fondo de la oscuridad surge el Dr. Brenner, pulcro, erguido, con una sonrisa inquietante y unos ojos amarillos que parecían luces de muerte. Entonces la voz del doctor sonó en la cabeza de Vecna. Asesinaste a tus padres, Henry. Todo fue tu culpa. Tu madre nunca te quiso. Te envió conmigo para deshacerte de ti. Y Patty, le repugnabas. Vecna levantó la mano y la figura oscura con forma del Dr. Brenner levitó por los aires con una expresión confundida. Sé que estás ahí, Henry, muy dentro de ese asqueroso monstruo en el que te convertiste. La expresión de la figura de Brenner era burlona. Un par de dientes asomaban entre sus labios y sus refulgentes ojos amarillos lo veían desde arriba. Quizá esa sombra que te asedia no tenga miedo, pero tú sí. Entonces Brenner se retuerce en el aire y cae muerto al agua sucia de las cloacas. Vecna siente un poder inmenso emanando del cuerpo sin vida del doctor frente a él. Se siente confundido y muy abrumado. No puedes asustar al miedo mismo, dice Vecna caminando hacia el cuerpo. El cuerpo de Brenner entonces abre los ojos blancos y sonríe mientras es arrastrado por el agua hacia la oscuridad. El Mind Flayer intenta invadir la mente del payaso y este se lo permite. Pero Pennywise le hace ver cosas inenarrables, situaciones incomprensibles para la mente humana, horrores que solo el macroverso posee. Vecna intenta romper las paredes de esa pesadilla, pero cada vez que usa sus poderes, Pennywise aparece detrás de él, burlándose, riéndose de sus traumas. Globos explotan en visiones sobre su pasado. Personajes como sus padres, Will Byers, Eleven y el Dr. Brenner le hacen daño, literalmente le prenden fuego. Cada uno de estos personajes tiene los mismos poderes que él, pero potenciados, se ríen en su cara. El Mind Flayer piensa que entró a la mente de Pennywise, pero no fue así. Todo lo contrario, Pennywise entró a la mente de Vecna. Mira la unión simbiótica que tiene con la otra dimensión. Parece que es una mente colmena, parecido a lo que es Derry para él. Luego ve a Henry Krill en un rincón, llorando, escondido en una cueva. Y Pennywise se emociona, lo saborea todo. Siente el miedo puro, esa emoción, esa hambre lo fortalece, lo llena de locura. Ansía devorar a Henry, pero ansía aún más
devorar al Mind Flayer, que se presentó como una representación física del miedo mismo. Pennywise deja la mente de Vecna y se dispone a comer. Vecna ataca con todo lo que tiene: tormentas de sombra, monstruos del Upside Down, ataques psíquicos. Nada funciona. Las visiones de personajes conocidos lo asedian cada vez más de cerca, haciéndolo retroceder. Todo Derry se convierte en una trampa, las calles se vuelven cuevas y Leven mira desde todos lados. Los Demogorgon se ahogan sin poder hacer nada, cuando globo tras globo sale desde dentro de ellos, explotando en sangre oscura, la sangre única de Henry. Vecna cae de rodillas, su mente se fragmenta. Henry grita por dentro: ¿Cómo es posible? Debo reformar el mundo. No puedo fallar ahora. Con la mirada desencajada, mira al payaso caminar hacia él, saltando como si todo hubiera sido un juego para él. Se inclina con una sonrisa enorme. Me recuerdas a esa estúpida tortuga, pero tú eres mucho más débil y aún más estúpido. Ahora flotarás como todos los demás. Todos flotan. Si me dejas con vida, volveré por ti, dijo Vecna con su último esfuerzo. Levanta el rostro y mira cómo la criatura frente a él abre de forma antinatural su cabeza, mostrando múltiples colmillos y luces desde el fondo, luces de color dorado brillante. Todo ha acabado. Vecna y el Mind Flayer flotan. Vecna no tiene ninguna oportunidad de matar a Pennywise. Jamás la tuvo, ni con la ayuda del Mind Flayer. Pennywise es superior en todo aspecto. Lo que tenemos aquí es un dios cósmico que se alimenta del miedo contra un psíquico poseído por el miedo mismo. El sol sale de nuevo en Derry. Las señoras salen a caminar por las calles. Los niños pelean entre ellos violentamente y los militares comienzan a vivir sus vidas en Derry. Ya no recuerdan cuál era su misión, y quienes la recuerdan regresan derrotados a Hawkins. Pennywise duerme de nuevo, prometiendo regresar 27 años después. Mientras, el Mind Flayer retrocede moribundo a su dimensión y la mente de Vecna se desvanece en un terror cósmico eterno, repitiendo su trágica historia una y otra vez. Que si no la conoces te la cuento toda en este otro video.